tus pensamientos, Señor, y todo pensamiento contrario lo sujetamos en el nombre de Cristo, Señor, y lo llamamos a la obediencia de tu nombre, Señor. Por favor, Padre, glorifica tu nombre, Señor, en medio de nosotros, y permite, Señor, que en esta tarde, Señor, tu palabra venga, Señor, como refrigerio para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, he estado, hermano, viendo muchas cosas muy interesantes, y yo quiero, aprovechando la oportunidad, invitarle a que se acerque. Ya empezamos nuestra escuela de doctrina los días sábados y hemos estado compartiendo el primer tema, que es con respecto al bautismo con el Espíritu Santo. Y yo me gozo porque yo sé que hay hermanos que vienen necesitados y han estado oyendo esta palabra. Aún en Edmonton hemos puesto a los hermanos los días sábados para que se conecten, para que ellos también estén escuchando. Ellos envían sus preguntas por teléfono para que nosotros las contestemos, pero yo creo que es importante que cada uno de nosotros se acerque, amén. Usted que tiene la oportunidad, véngase. Lo hemos estado transmitiendo en directo por la internet, ¿verdad? Porque gracias a Dios por esos medios de comunicación que hoy tenemos, ¿verdad? Los medios sociales para poder hacerlo, pero es importante que usted venga. Y yo le recalco un poco de esto porque a mí me gustaría verlos a todos, pero yo sé que no se puede, ¿verdad? Y que cada uno tiene diferentes cosas que hacer, pero lo cierto es que Dios nos permite a nosotros tener estos momentos, este tiempo, para que podamos aprender. Yo solo quiero mostrarle algo de lo que hemos estado compartiendo acá. Yo no sé si usted lo va a poder leer, pero yo creo que sí. Mira, me hice mi dibujito así rapidito ahí atrás para ver que usted lo pudiera ver, pero eso es lo que hemos venido hablando con los hermanos. Esto es en relación, todavía no estoy predicando, esto es en relación a lo que estamos hablando del bautismo con Espíritu Santo. Entonces yo le explicaba a los hermanos que viene Dios en el tiempo de Israel y saca al pueblo de Egipto, lo sacó de Egipto, ahí lo puede ver usted, y los llevaba para Canaán. Pero antes de llegar a Canaán, ellos tenían que pasar primero por el Mar Rojo. Y cuando nosotros leemos la Biblia habla y que dice que ellos fueron bautizados en el mar, fueron bautizados por la nube. Entonces había una nube que los cubría, pero cuando atravesaron el mar, ellos fueron bautizados. Eso nos habla a nosotros en relación al bautismo en agua. Pero luego ellos llegaron al punto donde tenían que cruzar el Jordán. Para poder entrar a Canaán tenían que cruzar el Jordán. Eso lo que representa es el bautismo con Espíritu Santo, amén. Pero entonces yo le explicaba a los hermanos que mucha gente no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, y entonces han sido bautizados en agua, pero no con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que al no ser bautizados con el Espíritu Santo no pueden entrar a Canaán. Porque Josué se detuvo en Gilgal para hablarle a aquellos hombres y les dijo a aquellos hombres: es necesario que cada uno de nosotros se circuncide, porque vamos a entrar a Canaán, pero vamos a cruzar el Jordán. Usted también sabe, la Biblia lo habla, que dice que la última estación que Elías hizo antes de ser arrebatado fue que tuvo que haber cruzado el Jordán. Entonces, si Elías para ser arrebatado tuvo que cruzar el Jordán, si el pueblo de Israel para entrar a Canaán tuvo que cruzar el Jordán, lo más probable es que usted vaya a tener que cruzar el Jordán, y eso representa el bautismo con Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué yo le decía a la iglesia? Lamentablemente muchos cristianos no van a ser arrebatados porque no han anhelado el bautismo con Espíritu Santo, porque no han recibido el bautismo con Espíritu Santo. La novia que se casa, la iglesia que se casa, porque hay otros tipos de iglesia. Hay una iglesia que se casa, hay una iglesia que se queda a la tribulación, otros que se quedan a la gran tribulación, y el Señor los va a venir a rescatar, pero cada uno en su categoría. Mire, yo no quiero, el Señor me permita, hermano, estar en la tribulación, pero con cuerpo transformado. Pero a usted que el Señor le permita llegar a las bodas del Cordero. Esa es la meta que usted tiene, llegar a las bodas del Cordero, no llegar a la recepción. Usted quiere llegar a las bodas, amén. Entonces, pero la iglesia que no sea bautizada con el Espíritu Santo no podrá ser arrebatada, amén.
Eso lo hemos venido estudiando y eso lo hemos venido explicando. Por eso yo insisto en que nosotros debemos dar lugar al mover, al fluir del Espíritu Santo en nuestras reuniones, para que entonces, hermano, en la medida en que usted más esté envuelto en la atmósfera, así usted también vaya recibiendo. Amén. Pero lo debemos de anhelar en nuestro corazón. Entonces, este fin de semana estuvimos, a estos 2 fines de semana pasados estuvimos hablando con respecto a eso. Y gracias a Dios porque yo sé que aquí hay un pueblo que anhela el bautismo con Espíritu Santo. Yo sé que aquí hay corazones que anhelan ese bautismo con Espíritu Santo. Y si todavía usted no lo está anhelando, pues pídale a Dios que ponga en usted el deseo. Dice, porque Él da tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces usted solo dígale, Señor, mira, yo no sé por qué no siento, qué no anhelo. Pues dígale, Señor, yo necesito eso. Porque si no, hermano, entonces habría que predicarle a usted sobre lo que dice el libro de Ezequiel y las bestias que al final estarán resurgiendo, hablarle a usted acerca del Apocalipsis en aquel momento cuando aparezca el Señor, y dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. Sí, pero cuando Él regrese, Él ya viene con la espada desenvainada para hacerle guerra a aquellos que un día, hermano, no le recibieron, que lo traspasaron. Entonces, yo le invito a que seamos parte de la novia que va a ser arrebatada. Pero para eso, requisito: bautismo en agua, bautismo con Espíritu Santo. No que sea todo, porque no se vaya a conformar usted con eso, sino que hay muchas otras cosas más. Pero bueno, yo solo le quería hacer un resumen porque ya terminamos la clase. Este fin de semana que viene va a haber unas exposiciones y luego tenemos una evaluación. Pero gloria a Dios por los que anhelan en su corazón saber más de esto. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana usted no va a poder decirle al Señor, a mí no me lo dijeron. Usted no le va a poder decir al Señor, Señor, yo no sabía. Porque el Señor le va a decir, sí sabías, te lo dijimos, era necesario. Por eso fue que a Nicodemo le dijeron, porque necesario es que nazcas de nuevo. Porque necesario es que nazcas del agua y necesario es que nazcas del Espíritu. O sea, es un necesario, son cosas de primera necesidad. Amén. Entonces, eso se lo quería mostrar, ¿verdad? De lo que hemos venido platicando. Pero también quiero en esta tarde ministrarle a usted esta palabra que, mire, yo me gozo cuando a veces encuentro algo y yo digo, Señor, gracias porque me lo estás dando a mí, ¿verdad? Tal vez a usted el Señor ya se lo reveló, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque me lo dio a mí y yo ahora lo puedo entender. Pero yo le titulé, hermano, no estaba pensando bien cómo ponerle y le puse implicaciones sacerdotales. Amén. Había muchos títulos que yo le quería poner, por ejemplo, desarrollando el sacerdocio, las funciones del sacerdote, muchas cosas. Pero usted y yo sabemos que desde el tiempo antiguo el Señor empezó a utilizar el sacerdocio para traer bendición a su pueblo. Entonces, como yo sé que usted lee la Biblia y como yo sé que usted escudriña la palabra y usted ha escuchado, yo le preguntaría a usted cuándo en la Biblia es la primera vez que Dios utiliza a un sacerdote para bendición de una persona. ¿Usted se recuerda la palabra? ¿Ha leído usted? ¿Cuándo fue que el Señor hizo eso? Porque Él los puso para bendición del pueblo, pero la primera bendición que usted y yo encontramos en la Biblia, no sé, ¿alguien me ayuda? ¿Perdón? Génesis, Melquisedec. Él era un sumo sacerdote, usted sabe que la Biblia dice. Y entonces se le aparece a este hombre, a Abraham, hermano, y lo bendice, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero la función, mire, cuando yo le puse implicaciones sacerdotales, quiere decir que si yo soy sacerdote, hay cosas que son necesarias que yo tenga. Ahora la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Entonces usted también es un sacerdote. Por lo tanto, usted también debe de tener implícito que si yo le digo a usted que usted es un sacerdote, usted debe de tener algunas cosas. Es como que, mire,
Mire, le voy a poner un ejemplo. Estamos haciendo unos trabajitos con hermano Marco, y cuando yo hablo de arquitecto, lo primero que se me viene a la mente es que arquitecto, planos, ¿verdad? Drawings, dibujos. Eso es lo que yo pienso de un arquitecto inmediatamente. Usted piensa, cuando usted le dicen la palabra doctor, ¿usted qué es lo primero que piensa? Medicina, ¿verdad? Algo, pero es porque viene implícito con el nombre. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando a usted le dicen que usted es un sacerdote, entonces hay cosas que usted tiene que tener implícitas. Hay cosas que yo no necesito preguntarle si usted las tiene, porque desde luego, si usted es un sacerdote, usted las debe de tener. No es que no es que a ver si se las dan, no, usted debe tener eso. Entonces, algo interesante que nosotros vemos, hermano, que el libro de Levítico, cuando usted lee el libro de Levítico, es el libro de la instrucción, hermano, para el sacerdocio. Todo lo que el Señor quería que los sacerdotes hicieran, Él se lo daba a su siervo Moisés, y Moisés lo trasladaba a Aarón. Aarón se encargaba de darlo, pero habían tareas, habían trabajos que solo los sacerdotes podían hacer. Eso quiere decir que el pueblo mire, el pueblo no estaba preocupado por el sacerdocio. Al pueblo no le interesaba lo que el pueblo hacía era obedecer a lo que el sacerdote decía. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar en la palabra, hermano, y yo quiero mencionarle algunas nada más que vienen implícitas, que son implícitas con la palabra sacerdote, que vienen con el título de sacerdote. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes acá? Porque ahí debo de empezar, ¿verdad? Porque si usted quiere ser otra cosa, entonces no puedo yo pensar, no es para usted la prédica. Pero la Biblia dice que usted es un rey y usted es un sacerdote. Eso dice el Señor, porque nos trajo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, para hacernos reyes y sacerdotes para su nombre. Amén. Entonces a usted en el cielo, cuando lo miran a usted, no lo ven como el profesional posiblemente que usted sea, ¿verdad? O el supervisor, o el trabajador, o la ama de casa que usted no. A usted lo ven desde el cielo como un sacerdote. Y entonces cuando los ángeles y en las esferas celestes, hermano, los ángeles, pero también los espíritus, hermano, contrarios al Señor, hablando de espíritus inmundos, los demonios, las potestades que están en los cielos, cuando lo ven a usted no lo van a tratar como alguien común y corriente, porque ellos saben que como usted es sacerdote, usted tiene armas que usted va a poder utilizar en contra de ellos. Amén. Bueno, entonces usted ve el libro de Levítico, y algo que nosotros podemos encontrar en todo el libro de Levítico era que una de las tareas, poderlo decir, o de las responsabilidades que el sacerdote tenía, lo primero era que oficiaba un servicio en el altar. Él era el encargado de oficiar el servicio en el altar. Hemos hablado acerca del tabernáculo, hemos hablado acerca de esto, hermano, pero era eso su oficio, su responsabilidad. Ahí estaba, acuérdese que tenían que cierto tiempo cambiar los panes de la mesa de la proposición, tenían que asegurarse que el agua del lavacro estuviera limpia, tenían que asegurarse de sus vestiduras, pero cuando ellos terminaban de hacer su tarea, su oficio, se quitaban sus vestiduras y entonces se metían con el pueblo. Entonces ahí también ya dejaban ellos su responsabilidad. Pero dentro del círculo donde estaba el tabernáculo, el sacerdote, hermano, era el que tenía ahí la voz de mando. Pero ellos eran los que oficiaban en el altar. Entonces ellos tenían una tarea en el altar. Por eso es que nosotros, hermano, insistimos en que el pueblo de Dios necesita involucrarse. No fuimos llamados a estar sentados en una banca, sino a servirle a Dios en el altar, en las cosas del altar. Otro que le hablaba era que el sacerdote fue llamado para bendición, pero también el sacerdote fue llamado para corregir. El sacerdote, cuando hablaba, hermano, era el mensajero de Dios. Yo quiero entonces hablarle a usted de esto, y empezando por este pasaje de Oseas capítulo 4 y versículo 9. Nueva versión internacional.
de tal pueblo, tal sacerdote. Por eso le pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Bye. ¿Saben por qué empecé a ver esto yo? Porque le hablaba el día viernes acerca de las coberturas de Lot. Y uno de los problemas que Lot tuvo, hermano, fue que tuvo malas coberturas. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar quién lo cubría a Lot, podemos entonces determinar que de ahí sí que, como dice aquel refrán, ¿verdad? Dime quién es el que te cubre y te diré cómo van a ser tus decisiones, ¿verdad? Porque eso fue lo que le afectó a Lot. Entonces Lot no pudo tomar buenas decisiones a causa de que desde mucho tiempo, hablábamos por lo menos de 7 coberturas que Lot tuvo, que lo hicieron tomar malas decisiones. Entonces yo le explicaba el día viernes que sí tiene que ver quién te cubre, sí tiene que ver quién es el que te está cubriendo. Ahora bien, no somos perfectos, hermano. Déjeme decírselo de una vez. Aarón cometió fallas, Moisés cometió fallas, David cometió fallas. Todos nosotros de alguna manera le fallamos al Señor, pero somos los que Dios ha puesto delante de usted. Y por eso dice acá en Oseas, hablando el Señor al profeta Oseas, le decía: como es el pueblo, de tal pueblo, tal sacerdote. O sea, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Entonces, así como es el sacerdote, así va a tener que ser el pueblo. Pero entonces ahora usted va a decir: entonces, hermano, entonces hay que poner la mirada de qué es lo que usted está haciendo. Sí, lo único que usted es rey y sacerdote de su casa. Entonces, si usted me está viendo a mí, gloria a Dios. Pablo decía: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. En lo que no, por favor, no, ¿verdad? Pero si yo imito a Cristo, en eso imítame a mí, Timoteo. Porque al final usted va a tener que ir y ser sacerdote en su casa. Y usted es el sacerdote de su casa, y entonces usted va a tener que tener implícitas estas cosas también. Entonces el Señor les hablaba y les decía: miremos cómo está el sacerdote, porque así como está el sacerdote, así va a estar el pueblo también. Amén. Bueno, entonces miremos algunas cosas acá. Génesis capítulo 14 y versículo 18 al 20. Este es el pasaje que hablábamos. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Bueno, este Melquisedec es el primer sacerdote que nosotros podemos encontrar en la Biblia, sumo sacerdote, del cual no hay generación, o sea, del cual no hay genealogía, perdón, no generación, genealogía, ¿verdad? Entonces vemos acá que el trabajo del sacerdote, de lo que Melquisedec vino a hacer, vino a traer una palabra de bendición sobre la vida de Abraham. El hecho de que el pueblo, hermano, reciba la bendición. Usted sabe que en Deuteronomio capítulo 26, me parece que es, el Señor le habla a Aarón con respecto a la manera como debía de bendecir al pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa es la bendición arónica. Pero el Señor le tuvo que decir a Aarón hasta cómo debía de bendecir al pueblo. Entonces, cuando yo veo esto de Melquisedec, me doy cuenta que una de las funciones, una de las simplicidades que debe de tener un sacerdote es que debe de saber cómo bendecir. Debe de saber cómo bendecir. Entonces, dice que lo bendijo. Nosotros hemos visto este tema. Pero cuando se produce una bendición sobre el pueblo, entonces eso va a hacer cuando se confiesa o cuando se declara una bendición sobre el pueblo, eso va a producir que el pueblo en agradecimiento venga y ofrende y diezme. Eso fue lo que pasó con Melquisedec y Abraham. O sea, primero una bendición. Yo vengo para bendecirte. ¿Saben por qué le digo esto? Yo hace un tiempo me encontré con un pastor, ya no está pastoreando este hermano, y él me decía, mira, yo no sé por qué la gente no ofrenda y por qué no diezma.
está viendo las grandes necesidades que hay. Pero entonces yo le dije, pero ya les enseñaste cómo deben ofrendar o cómo mira que les hago estudios y ponemos esto. Y entonces yo un día le dije, pero ya has orado por ellos. O sea, mi función es bendecirlo. Mi función es declarar bendición sobre usted. Mi función es, hermano, traer una palabra de bendición de parte de Dios. Esa es la función del sacerdote. Para que entonces el pueblo, para que esa bendición produzca en el pueblo un corazón agradecido y que puedan venir y puedan ofrecer sus ofrendas y sus diezmos. Eso fue lo que hizo él. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, usted es un sacerdote. La primera función que usted debe de aprender a desarrollar es a bendecir. Es a bendecir. Y usted se acuerda que hemos enseñado, mire, yo oía una predicación y decía el que estaba predicando, la persona que predicaba, y decía, el hecho de que le digan a usted Dios le bendiga, no lo están saludando. Eso no es un saludo, ¿verdad? No es un saludo. Porque mucha gente dice gracias. Eso no te estoy saludando. Yo te estoy diciendo que Dios te bendiga. En otras palabras, yo estoy declarando una bendición sobre ti, pero yo estoy, hermano, ratificando algo que Dios ya dijo. Ahora bien, ¿cómo usted bendice? Porque eso usted se acuerda que hemos enseñado con respecto a cómo usted debe de bendecir. El bendecir a alguien no es decirle Dios te bendiga, porque Dios nos bendice. Dios te bendice, dice que el sol sale sobre buenos y malos. Ay, entonces Dios te está bendiciendo a ti, y nuevas son cada mañana sus misericordias, no solo para ti, para todos. O sea que Dios te está bendiciendo. Pero ¿cómo yo como sacerdote bendigo? ¿Qué es lo que yo ministro a la hora de abrir mi boca? ¿Qué es lo que yo digo a la hora de bendecir? Porque tiene que ver mucho lo que yo hablo. Entonces, cuando usted ve la Biblia con respecto a este hombre Melquisedec, en Hebreos capítulo 7 y versículo 2, dice la palabra de Dios: Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec, yo no sé si usted sabe qué significa Melquisedec. Hebreos 7, versículo 2. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es, rey de paz. Entonces, mire, solo con el nombre de este personaje, Melquisedec, hermano, yo puedo decir que lo que él ministraba, la atmósfera que lo cubría, era una atmósfera de paz, era una atmósfera de justicia. Eso es lo que su nombre significa. Mire, y de esto pues tendríamos que hablar también, porque y lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Cómo usted se llama? Eso es lo que usted le ha ministrado, eso es lo que usted va a ministrar. Su nombre tiene que ver mucho. Imagínese que usted se llamara Dolores, hermano, usted puro Dolores, y hay gente que solo Dolores es, entonces le hubiéramos cambiado el nombre a Dolores, ¿verdad? Pero mire, usted cuando le busca el nombre a su hijo, usted le busca un nombre bíblico, y usted busca el significado, hermano, Aarón, Moisés, qué nombre le pone a sus hijos, ¿verdad? Porque eso es lo que van a ministrar, ¿verdad? Entonces, el nombre de este sacerdote era Melquisedec, y Melquisedec en primer lugar significa rey de justicia, y además, dice Hebreos 7:2, y además rey de paz. Entonces yo me imagino que cuando el sacerdote llegó donde estaba Abraham, mire, cuando llegó él estaba ahí, y lo que hizo es nada más, la atmósfera que lo cubría vino a llenar de paz el corazón de Abraham. Vino a llenar de paz, de justicia, hermano, sin necesidad de decir algo, lo que él estaba ministrando. Luego vino una confesión cuando lo bendice. Entonces, mire, hermano, gracias a Dios que el Señor a nosotros ya nos cambió el nombre, y que en los cielos usted no se va a llamar como se llama aquí. Para usted hay un nombre especial.
Para usted hay una piedrecita que tiene su nombre, la cual se la van a entregar. Por eso que usted allá no se va a llamar Juan, Pedro, Jacobo o como sea. A usted allá va a tener un nombre diferente al que tiene aquí. Pero por ese nombre, mire, la santidad, yo estoy hablando en el sentido espiritual todo esto, hermano, pero lo de la piedra, eso va a ser literal, eso es lo que va a suceder, eso dice la Biblia que va a pasar. Pero como usted todavía no sabe el nombre que le han dado allá, usted lo único que sabe es que es hijo de Dios y que usted va porque allá le van a dar un nombre nuevo. Amén. Vaya, pero las entidades en los cielos saben cuál es su nombre que le han dado allá. Yo no sé qué nombre le pusieron, pero me imagino que ha de ser un nombre que su significado es poderoso, hermano. Por eso es que cuando las entidades de los cielos, hermano, en los aires vienen y quieren atacarnos, a nosotros no vienen a atacarlo a usted así o a rascarle la espalda, no, ellos vienen a matar, hermano, porque saben quiénes nosotros somos. Lo que le quiero tratar de explicar es que no solo tiene que ver lo que nosotros hablamos. Estoy hablando de las simplicidades del sacerdocio, de lo que debe de tener un sacerdote. No es solamente tiene que ver lo que habla, sino que lo que ministra sin necesidad de hablar. Amén. Usted puede estar a la par de una persona, mire, tranquila, esta está ahí, pero a veces usted siente, mire, yo le voy a poner este caso. A mí me ha pasado. A veces estamos en un servicio y de repente el hermano que está a la par está, hermano, tocado por el Espíritu Santo. Y él ni siquiera le está hablando a usted y usted está a la par y usted empieza a ser redarguido por el Espíritu Santo, por la atmósfera que el que está a la par tiene. Y usted empieza a ser tocado, de repente usted empieza a llorar y el otro que está a la par empieza con lo mismo y el otro, hermano, y se convirtió en una cadenita. Si eso es en lo espiritual, que sucede en el ámbito positivo, eso también es en lo negativo. Entonces yo tengo que saber qué es lo que ministro, qué estoy ministrando, qué estoy ministrando. Porque, hermano, eso tiene que ver mucho. Este hombre Melquisedec se aparece, el sacerdote se aparece, le da una bendición, pero lo que él venía ministrando fue paz. O sea, yo no te tengo que decir, yo no te tengo que hablar y decirte recibe paz de parte. Si yo tengo paz, si hay paz en mi corazón, si yo tengo paz en mi corazón, si yo estoy envuelto en esa atmósfera de paz, entonces tú vas a recibir paz. Amén. Pero si yo vengo, por eso hemos insistido en que no podemos venir, hermano, con otro tipo de ministración en nuestra vida, porque lo que aquí hablamos y lo que ministramos al pueblo, eso es lo que ellos reciben. Por eso decía Oseas, que así como es el sacerdote, así también va a ser el pueblo. Mire, Urías se enojó un día, hermano, y enojado viene y se sube al altar. Y cuando va a agarrar cuando agarra las cosas del altar, usted sabe que le empezó a salir lepra porque estaba enojado. Estaba enojado. Los sacerdotes van y miran al rey y le dicen: ¿qué pasó? Mira, mejor salte de aquí, no vaya a ser que el Señor te termine acabando porque te empezó a salir lepra. Porque lo que nosotros traemos, eso es lo que ministramos. Eso es lo que usted va a ministrar. Entonces, como usted es rey y sacerdote en su casa, yo no sé qué usted está ministrando en su casa, pero a veces, hermano, creemos que son las palabras, y las palabras duelen, las palabras afectan, pero lo que yo cargo dentro de mí, eso es lo que van a recibir los que están en mi casa. Si yo estoy enojado, si yo estoy molesto, pues todos vamos a estar así. A veces, mire, hermano, yo no sé si solo en mi casa pasa eso, pero yo creo que en la suya también. Usted a veces no necesita ni hablar en su casa, pero lo miran así, mire, y entonces ya viene enojado mi papá. Usted mira al otro, usted tal vez tiene un buen día, pero mira al otro que está sentado y con la frente así toda arrugada y fruncida, hermano, y allá las cosas se arruinó. Ni siquiera le habló, ni siquiera le dijo nada, pero ya venía esa administración en él o en ella. Entonces, ¿qué es lo que usted está ministrando?
¿Qué es lo que yo estoy ministrando? ¿Sí me estoy dando a entender? Porque yo le estoy hablando del sacerdote y yo me estoy poniendo en el lugar dentro del ámbito iglesia, el templo, el lugar del Señor. Aquí yo le ministro a usted, pero usted se va a ir a su casa porque el pueblo quiere lo que el sacerdote quiere, lo que el sacerdote tiene. ¿O no quiere usted eso? El pueblo anhelaba lo que el sacerdote tenía, hermano. Entonces, usted viene acá porque usted quiere llevarse su porción a su casa, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, lo que el hermano predicó, eso yo me lo quiero llevar para mi casa, ¿ok? Entonces estamos hablando de la ministración. ¿Qué es lo que tú estás ministrando en tu casa? ¿Qué es lo que yo estoy ministrándole a otras vidas? Porque usted se junta con otra gente en su trabajo, yo no sé, hermano, pero mire, a veces no hay necesidad de hablar. Lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, eso es lo que ministramos. Bueno, entonces yo quiero continuar. Paz, paz. Pero eso de la paz es tremendo, hermano. ¿Sabe por qué había un sacerdote? Estamos hablando del sacerdocio, que se llamaba Elí. Ahora yo le pregunto, ¿estaba bien el caminar de Elí, sí o no? Elí estaba ya, y mi hermano Elí ya estaba más para allá que para acá. Pero como era el sacerdote, y por eso mire, yo le voy a leer un versículo que me llama mucho la atención, porque dice que hay cosas que solo el sacerdote puede hacer. Como él era el sacerdote, él estaba encargado del templo, y de repente vio venir a una mujer que se llamaba Ana, y la vio venir y la vio que esa mujer hablaba, y entonces él pensó, esa mujer está borracha, pero pensó en voz alta, porque Ana lo oyó. Y Ana le dijo, perdóneme señor sacerdote, mi señor, pero yo no estoy así, lo que pasa es que mi alma está angustiada, porque resulta que esto y que lo otro. Y entonces, mire, llega el momento en el que él, o sea, la administración que él tenía no era la más correcta. Pero entonces ahora viene él y declara algo, y le dice, vete en paz. Y ella se fue en paz. Y usted sabe que dice la Biblia que después al tiempo ya pudo concebir, pero hubo paz en su corazón. Entonces mire, tiene que ver mucho lo que usted ministra, pero también tiene que ver mucho lo que usted habla, porque Dios puede hacer cambiar, Dios puede cambiar todo eso. Mire, ¿cómo le explico esto? Yo he entendido esto por la bendita misericordia de Dios, que muchas veces Dios, yo sé que le ha hablado a usted, a más de alguno de ustedes les ha hablado por una predicación que posiblemente yo di, no precisamente porque yo haya estado bien, sino porque Dios lo ama a usted, y entonces Dios hizo que esa palabra saliera de mi boca para bendecirlo a usted. Porque Balaam lo habían contratado para maldecir, pero Balaam no podía maldecir, y le habían pagado, y aunque Balaam quería, no. Entonces, pero dice que Balaam era un profeta, era un oráculo de Dios, pero estaba caído, o sea, estaba mal, pero bendecía. Entonces, no necesariamente, por eso le digo que tenemos que ver todas estas cosas, porque no necesariamente el hecho de que Dios le haya hablado a usted, que es que el hermano Brian está bajo una unción. A veces yo he venido cargado, a veces yo he venido tal vez molesto, hermano, pero en el momento de estar aquí, Dios cambia el asunto y Dios envía una palabra, porque Dios lo ama a usted, y ha tenido misericordia de mí. Amén. Bueno, entonces déjeme continuar acá. Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 18 y versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Ay, hermano, esto es bien lindo. Estoy hablándole de lo que ministra. Resulta que en el tiempo de los jueces, usted sabe que no había rey sobre Israel. Jueces capítulo 9, usted sabe que el Señor quiso levantar a Sansón, pero resulta que Sansón no quiso obedecer. Entonces el Señor a Sansón lo había levantado porque él iba a ser el que iba a libertar al pueblo, pero como no había, entonces aparece un personaje ahí cuando usted lee este capítulo 18 de Jueces, que se llama Micaía. Micaía se da por enterado que en Israel
no había ni rey ni sacerdote. Porque cuando el rey no estaba, el que mandaba era el sacerdote, ¿verdad? Porque él era el mensajero de parte de Dios. Entonces viene Micaía, oiga bien, pues viene Micaía y se consigue un sacerdote. Porque Micaía dijo: yo no puedo estar sin un sacerdote, yo necesito un sacerdote, porque Dios habla a través de él y yo necesito saber qué es lo que Dios quiere decir. Entonces va Micaía, usted lo puede leer, capítulo 18, y se consigue un sacerdote joven. Y el sacerdote se pone de acuerdo con Micaía, y Micaía le dice: mira, te voy a dar una paga, te voy a pagar para que seas mi sacerdote privado. Era el sacerdote privado de Micaía. Pero en ese tiempo, como no había rey ni nada, y mire, no había rey ni sacerdote, los hombres de Dan, de la tribu de Dan, no querían ir a conquistar la tierra que les habían heredado. Entonces decidieron ir a otras tierras para ver, hermano, y buscando tribus que no tuvieran, tribus indefensas para poder conquistar esas tierras. Pero resulta que llegaron a la región donde estaba Micaía y estaba este sacerdote. El sacerdote era propiedad privada de Micaía. Llegaron estos 5 hombres que de la tribu de Dan enviaron 5 hombres espías para que inspeccionaran la tierra, y resulta que se enteraron, oiga bien, que se enteraron que en la casa de Micaía había un sacerdote. Ellos tenían una misión que hacer: ir a investigar los terrenos, ir a ver cómo estaba la situación. Pero cuando supieron que había un sacerdote, porque eso era cosa rara, si en el pueblo, en Israel no había ni sacerdote, no había ni rey. Y cuando ellos oyeron que había un sacerdote, inmediatamente localizaron a Micaía y dijeron: ¿dónde vive Micaía? Pues fíjate que Micaía vive por allá. Bueno, vamos a la casa de Micaía. Y se fueron a la casa de Micaía. Ahí encuentran al sacerdote, joven. Y entonces vienen a pedirle dirección al sacerdote. Mire lo interesante de esto. El sacerdote entonces les dice: no hay problema, muchachos, vayan en paz. Y les fue bien. Usted termina leyendo la historia, les fue bien. Fueron a encontrar pueblos, hermano, que no tenían mucha defensa, que no les iban a hacer problema, total que lograron conquistar esas regiones. Pero lo que me llama a mí la atención es que estos hombres, al igual que Micaía, buscaron al sacerdote. No había. De repente encontraron uno y lo fueron a buscar. La misión no era irse a meter a la casa de Micaía. La misión era ir a buscar las tierras o las regiones que pudieran conquistar. Pero cuando se enteran que había un sacerdote, corrieron a la casa de Micaía, porque lo que ellos querían era una bendición. Micaía contrató un sacerdote, aunque le pagó pues, pero lo contrató porque él sabía que en aquel entonces, en aquel tiempo, era por medio del sacerdote que Dios hablaba. Entonces la gente quería saber qué Dios pensaba, qué Dios decía. ¿Será que Dios está de acuerdo conmigo? Y por eso buscó, mire, por eso Micaía lo contrató, pero por eso esos 5 hombres también buscaron al sacerdote. Y el sacerdote, cuando llegan y ellos se van a pedirle al sacerdote una bendición, lo que les dice es: vayan en paz. Vayan en paz, porque el Señor está vigilando sobre su camino. Entonces, ¿cómo Dios está vigilando? Mire, hermano, si Dios decía eso a través de un sacerdote, la gente lo creía y se iban. Entonces, ¿por qué es importante la bendición sacerdotal? ¿Por qué es importante, hermano, la administración del sacerdote para tu vida? Si en aquel entonces el pueblo de Israel no tenía nada, entendieron, Micaía lo entendió de tal manera que Micaía lo contrató exclusivamente para él. Pero aquellos hombres, cuando se enteraron que había un sacerdote, corrieron a buscar al sacerdote para que el sacerdote los ministrara. Ahora, como esto es algo, hermano, que a mí me da mucha pena a veces, pero la gente hoy en día ya no buscan al sacerdote. No buscan al sacerdote. Perdóneme que yo lo ponga de esta manera, pero tal vez dice la Biblia, mire, dice la Biblia con respecto
a los hombres, a los que reciben, al sacerdote que recibe las ofrendas y los diezmos. Dice, porque ciertamente nosotros aquí en la tierra se lo entregamos a hombres. Somos hombres de carne y hueso. Pero que allá en los cielos hay uno que está dando testimonio de lo que usted está haciendo. Entonces aquí somos hombres, aquí estamos hombres con defectos. Usted tiene sus defectos, usted es un sacerdote y usted tiene sus defectos. Pero eso no quiere decir que usted no pueda dar una palabra de bendición. Yo se lo he dicho, hermano, y lo he predicado muchas veces. Yo entiendo lo que es, mire, lo que es tener una bendición de un sacerdote. Empezando en mi casa. Cuando yo salgo, hasta el día de hoy, delante de Dios, y aquí está mi madre, delante de Dios, cuando yo salgo en viajes, yo mire, voy a poner a la orilla de la cama de mi mamá y le agarro su manita, bendígame por favor. Yo entiendo. Ella está bajo mi dominio en mi casa, pero ella es mi madre. Le gustaba a mi papá, yo iba, papá, mire, aunque fuera donde fuera, bendígame. Y tal vez él molesto, pero me bendecía, porque yo entiendo lo que es una bendición de sacerdote. Pero así deberíamos de ser en la iglesia. Hermano, por favor, mire, fíjese que voy a ir a hacer todo esto. ¿Qué dice usted? Porque acaso no era Dios el que hablaba a través de ellos. Entonces necesitamos tener la bendición sacerdotal, hermano. Amén. Mire, yo le explicaba de esta manera a los jóvenes, tuvimos la reunión. Yo entiendo que ustedes en su casa, se los decía, y aquí están ellos, ustedes puedan recibir instrucciones de sus padres, porque eso es lo más correcto, que sus padres los instruyan, que les digan qué deben de hacer, qué es lo que va a pasar. Cada uno en su casa hace como bien le parece. Pero aquí ellos son mi responsabilidad. Entonces yo les dije, vengan acá, porque ahora yo les voy a decir lo que la Biblia dice con respecto a algunos temas que tocamos. Y como no es secreto tampoco, ni estamos brainwash a sus hijos, hermano, estamos hablando, les estoy hablando yo ¿de qué hablamos, muchachos? A ver si todavía se acuerdan de qué hablamos. De las metas espirituales. Porque los jóvenes deben de tener metas. Usted debe de tener metas. Tal vez un día le vamos a predicar a usted ese tema, fíjese, las metas espirituales. Porque hay gente que no tiene metas. Entonces, como no tiene metas, otro viene y mire, yo les hablaba con respecto a esto, porque resulta que a veces en los varones, tienen su meta universitaria, vamos a terminar, yo quiero ser un ingeniero, yo voy a hacer aquí, pero resulta que se encontraron una mujer bonita por ahí, una muchacha, hermano, que les coqueteó, y entonces la muchacha no tiene metas. Y como no tiene metas, ella vive día tras día, va a atrasarlos a ellos, porque no compaginan. Esas son metas seculares. Pero yo les pregunto a ellos, ¿hay metas espirituales? ¿Cuál sería una meta espiritual suya? Ya no de ellos. ¿Cuál sería una meta espiritual suya? Perdóname que nos salgamos un poquito del tema, pero ellos tienen la culpa. ¿Cuál es una meta espiritual suya? Ser llena del Espíritu Santo, gloria a Dios. ¿Cuál es una meta espiritual suya? Ayúdeme pues, porque nosotros creo que solo la hermana tenga metas. Ver al Señor, tener los frutos del Espíritu. Muy bien, ¿qué más? ¿Perdón? Poder predicar su palabra. Mire qué lindo, esa es una meta. Pero resulta que, y mire, usted se va a topar con alguien que la meta de él es andar de fiesta en fiesta. ¿Será que eso le va a ayudar a usted? No, por eso hay problemas. Por eso hay problemas, y empezando en la juventud. Entonces, mi deber como sacerdote es hacerles saber a ellos que deben de tener metas. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana, si el Señor no ha venido, estos muchachos se van a casar. Y gloria a Dios que se van a casar, porque se casen bien. Pero que un día no vayan a decir, a mí no me contaron eso. Por eso yo les decía, si a mí me hubieran hablado de esto antes de mi hijo, el hermano, tal vez de muchos problemas me hubiera evitado. Que mis padres lo hicieron en casa, ¿verdad? Y usted en casa, usted le habla a sus hijos a regañadientes, como sea, usted le dice, mira, a mí me pasó esto y esto y esto y esto. Pero ¿qué dice Dios de todo esto?
Son metas espirituales. Muy bien, entonces busca al sacerdote, hermano. Busquemos al sacerdote. Micaías contrató un sacerdote para él. Los hombres, aquellos 5 que iban espías, vieron y supieron de un sacerdote, llegaron al sacerdote. Mira, por favor, nos enviaron a buscar un lugar para conquistar, pero queremos tu bendición. Y entonces el sacerdote: no se preocupen, vayan en paz. Les ministró paz y les fue bien. Les fue bien. Porque las palabras del sacerdote, hermano, trascienden. Entonces, busquemos al sacerdocio. Busque al sacerdote. En su casa, usted es hijo de dominio, busque al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote de su casa? Sus padres. Búsquelos, consúlteles, pregúnteles: ¿será papá bueno esto? ¿Será? Yo le conté que yo a veces hacía mi tamal y mi papá me lo terminaba desamarrando, hermano. Mi papá es mi papá, mi mamá era mi mamá. Ay, hermano, mire, yo si le contara de cosas en mi casa tremendas, hermano, pero yo le tenía un respeto a mi mamá, no por las cueraciadas que me metía. ¿Sabe por qué? Y todavía la respeto. Porque lo que ella le decía a él era cierto. Ella no me decía: a tu papá le voy a decir. Ay, decía yo, ya se lo dijo. Eso me decía, y eso me ponía a temblar, porque ya sabía yo que mi papá ya no hablaba. Porque como tu mamá ya te lo dijo, entonces yo solo vengo para acá y a darnos, hermano. Entonces había un respeto. Pero la palabra de tus padres cuenta, vale mucho, hermano, joven. Oye a tus padres, por favor, pero oye al ministro también. Oye al ministro, porque ellos te van a poder guiar en tu vida, en lo que a ti concierne, tus metas seculares posiblemente, pero que de tus metas espirituales tal vez no sean los más apropiados o no tengan, pero busca un ministro, por favor. No huyas del ministro, búscalo. Busca al ministro para que te bendiga, y te vaya bien. Mire, yo le podía tener aquí enfrente ahorita un testimonio vivo de lo que es buscar a un ministro y recibir una bendición. No para vanagloriarme yo, hermano, porque ya le dije, al final yo soy malo. Yo a veces no vengo ni con ganas de predicar, pero yo digo: Señor, por ellos yo tengo que predicar algo, yo tengo que hablar. Y mire, estando aquí, el Señor empieza a dar, y a veces hasta termino yo apuntando después, porque algo que yo no ni tenía pensado dar, pero porque Dios te ama. Dios te quiere ver prosperado, Dios te quiere ver bien, pero busca por favor al sacerdote. Ven y sométete bajo el sacerdote. Arráncale una bendición al sacerdote, pídele una bendición al sacerdote, pero déjate guiar por el sacerdote. Eso es lo que el sacerdote puede ministrar. Entonces el sacerdote ministra paz. Vete en paz, le dijo el sacerdote. Entonces se fueron en paz. Pero bueno, yo quiero llegar a un punto acá muy lindo, hermano. Y mire, ya solo 10 minutos me quedan. Éxodo 28:2. Y yo todavía no he entrado al punto, pero vamos a entrar ahorita al punto. Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Entonces, otra de las cosas interesantes del sacerdote era su vestuario, ¿verdad? Porque se distinguía de acuerdo a su vestuario. Y yo no me voy a meter en lo que es en lo secular, hermano, porque la Biblia habla aún hasta para el vestido dentro de la iglesia, cómo deben de vestirse. Cada uno se vista decentemente. Amén. Entonces yo no le voy a venir a poner regla a usted que la falda hasta el ojo del pie, o que 4 dedos arriba de la rodilla ya no, hermano, o los pantalones no muy apretados, los hermanos tampoco a media nalga. Yo no le voy a hablar de eso. Yo le estoy hablando de las vestiduras espirituales que tú tienes puesto. Entonces yo quiero que usted note que aquí mire, a Moisés le dijeron que iba a ser vestido para su hermano Aarón, pero que las vestiduras iban a ser para gloria y para hermosura. Entonces
El sacerdote va a ministrar con estas dos cosas, porque tiene vestiduras. Lo que cubre al ministro, lo que cubre al sacerdote, debe de ser gloria y hermosura. Amén. Pero fíjese que yo me quedé fascinado, hermano, porque cuando yo vengo al original, yo se lo voy a poner acá, encontraba esto. Gloria, de la palabra kabod. Yo no sé, usted lo ha escuchado en algún momento, kabod. Y ese es su significado. Entonces yo lo puse con rojo las palabras estas porque me llamó mucho la atención. Entonces lo que envuelve al sacerdote son riqueza, multitudes, revelación, fuerza, de las cosas que mire, pero ahí habla de poder, habla de majestad, de honra, de gloria, hermano, de suntuosidad. Pero hablemos de una palabra acá. El ministro, el sacerdote, usted como es sacerdote, yo soy sacerdote, el ministro debe tener revelación. A él está implícito, si yo soy sacerdote, igual revelación, debo tener revelación, debe de tener revelación. Entonces, hermano, así como es el ministro, así como es el sacerdote, así también será el pueblo. Entonces, si el ministro, si el sacerdote tiene revelación, usted debe de tener revelación. En usted debe de haber revelación. La palabra de Dios dice así, el Señor mandó a decirle al pueblo eso, hermano, que debían de tener ellos eso, que así como iba a ser el pueblo, el sacerdote, así también iba a ser ellos. Entonces, si el sacerdote tiene revelación, si el sacerdote tiene honra, si el sacerdote tiene riqueza, si el sacerdote tiene fuerza, si el sacerdote tiene poder, usted también tiene que tener todas esas cosas. Eso es kabod. Ay, hermano. Pero luego el sacerdote también, la vestidura que tenía, dice hermosura, viene de la palabra tifará. Y tifará dice ornamento o concreto, literalmente o figurativo, bella, brillo, gloria, glorioso, hermoso, hermosura, honra, ornamento. Y esto yo lo puse en rojo, primero en rango. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el sacerdote tiene rango. ¿Cómo se obtienen los rangos? Aquí no hay ningún militar o que me pueda ayudar usted a decirme cómo se obtienen los rangos. Sí, son diferentes niveles, pero ¿cómo alcanzo yo los siguientes niveles? Puede hacer por medio del estudio, pero hay otra, perdón, la astucia también. Fíjense que yo leía el diccionario con respecto a los grados, a los rangos, a los niveles que puede obtener un militar, y muchos han obtenido rangos. No todos, algunos han ido por el estudio, por su astucia, ¿verdad? Porque tienen conectes, podríamos decirlo así, pueden obtener un rango. Pero los que han obtenido también en algún momento algún rango, alguna medalla o alguna posición, algún nivel, ha sido por la experiencia en el campo de batalla. Eso quiere decir entonces que para que yo tenga rango y que yo sea primero en rango, yo primero me tengo que debatir. Aquí dentro de, mire, usted y yo estamos en una batalla, hermano, campal. Aquí decía Ron Kenoly, o somos de Dios o no somos de Dios. O tú estás del lado de nosotros o estás del lado del enemigo, dice Ron Kenoly en una de sus canciones, ¿verdad? Porque aquí no hay lugar intermedio. ¿Verdad que así dicen? ¿Le has oído? Either you are in the Lord's side, así dice él. Hermano, yo digo, aquí en esta guerra que tenemos, o usted está del lado de Dios o está del lado del enemigo. Pero aquí no me vaya usted a decir, hermano, yo me quedo en medio, yo soy neutral. Usted va a tener que pelear una batalla.
Pero en la medida que usted gane batallas, eso le va a ir dando rango, eso le va a ir dando nivel. El sacerdote tiene que pelear, hermano. Mire, el sacerdote para ser primero en rango tuvo que haber peleado batallas. Por eso fue que el Señor puso, mire, la batalla que tuvo que pelear Aarón y Moisés, pararse frente al faraón cara a cara, hermano. Venir delante del faraón. Ellos pelearon una batalla tremenda. Se enfrentaron al temible faraón. Así, hermano. Pero ahora que resulta que la gente, mire, hermano, esto del ministerio, esto es algo, a veces la gente no sabe en qué se mete. Todos quieren ser pastores hoy. Hay gente que se enoja si no le dice uno pastor. Pues si ese rango no se lo di yo, ese rango se lo dio Dios. Pues si Dios se lo dio, pues entonces qué bueno, ¿verdad? Pero eso debe de aprender. Mire, aún en todos lugares, fíjese que yo tuve la oportunidad de, ahorita que fuimos con mi familia a Guatemala, yo tengo familia que es militar, y fuimos a una actividad de una graduación de mi prima que es militar. Pero llegó otro, mi primo ahí también, y resulta que se topó con ahora gente de rango, y tenían años de no verse, pero se cuadran, hermano. Y no importa dónde andabas o qué anduviste haciendo, reconocen. Y yo le decía qué significan esas rayitas que tenés aquí, o les cambian esto de acá, a veces le dan una insignia o algo, pero eso los da de conocer de rango. La vestidura. Ahora le digo yo, si él anduviera de civil, ¿te le cuadrara? No, me dijo, ¿por qué anda de civil? O sea, el vestido me identifica a mí. Entonces, su vestido, ¿cómo está vestido usted? ¿Cómo está su vestido? Usted tiene vestidura de gloria y de hermosura. Porque si tiene de gloria va a tener revelación. Porque si tiene de hermosura usted debe de tener rango espiritual. ¿Cuál es su rango espiritual? Eso quiere decir que yo no puedo ser igual a los demás. Yo tengo que tener un rango espiritual, hermano. Pero esos rangos los da Dios en la medida que tú te estés metiendo en la batalla y que tú te involucres en la batalla, hermano. Así se ganan los rangos. Ahora hay unos, como dijo hermano Ramiro, era que con astucia por cuello del pastor lo vamos a poner a él de pastor. Y mira, las cosas se arruinan así, hombre. Yo conozco congregaciones de que porque resulta que hubieron problemas, quitamos a uno, ellos mismos quitan y ellos mismos ponen. Y para que no se pierda el asunto, como ya se volvió negocio, para que no se pierda el asunto, pongamos al hijo. Pues no pudo el hijo, pongamos al otro hijo. No pudo el hijo, vamos a poner a la mamá. Como no pudo la mamá, hermano, ya no se puede así, no es así. El rango te lo da Dios. Y la gente aprende a reconocerlo. ¿Cómo lo va a reconocer la gente? Cuando tú te pares al frente y tú empieces a ministrar. La gente va a conocer el rango que tú tienes, la autoridad que Dios te ha dado. Así se reconocen los rangos. Porque ahora no le vamos a poner a usted en su vestidura, los que tengan azul van a ser los que sirven, los que tengan a celeste, a rojo. No es por lo que tienes afuera en lo literal, sino que es el rango espiritual que Dios te está dando. ¿Me voy a entender? Entonces eso es lo que, mire, implicidades del sacerdocio, eso es lo que el sacerdote debe de tener. Pero ya me tardé mucho en esto, hermano, ya llevo 1 hora y ni siquiera hemos entrado. Pero como usted va a venir el martes y el viernes, vamos a continuar ahí. Malaquías capítulo 2 y versículo 7. Oiga bien. Pues los labios del sacerdote must guardar la sabiduría, y los hombres must buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Más claro que eso no canta el gallo. En la boca del sacerdote debe de haber sabiduría. Pero los hombres, usted y yo, debemos de buscar la instrucción de ellos. Que lo instruyan, hermano. Hay situaciones en las que nosotros no sabemos qué hacer, pero entonces recurramos al sacerdote.
Le repito, usted es sacerdote en su casa, Dios lo puso ahí como un sacerdote, hermano, y ahora usted tiene hijos, entonces sus hijos van a tener que buscar con usted, pero usted debe de obrar y de hablar con sabiduría a sus hijos. A veces usamos la boca para decir otras cosas, hermano, y ahí en eso no hay sabiduría. Pero en la boca del sacerdote debe de haber instrucción, perdón, debe de haber sabiduría, y los hombres deben de buscar esa instrucción de él, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Gracias a Dios, hermano, porque usted y yo tenemos sacerdote y tenemos un sumo sacerdote que nos cubre, un sumo sacerdote que nos ama, que ha tenido misericordia de nosotros, se llama Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote. Pero entonces mientras estamos, por eso mire, ¿cómo podemos nosotros llegar delante del gran sumo sacerdote Cristo Jesús? Si aquí en la tierra, que es el lugar donde nos dieron para entrenarnos, no podemos acercarnos al sacerdote que tenemos. Ay, a mí me llama mucho la atención esto, hermano. Mire, ¿cuándo ascendieron a Jesús a ser un sacerdote y un sumo sacerdote? Mire pues, cuando Jesús empezó su ministerio, usted sabe que habían sacerdotes que enviaron gente para que viniera a decir mentiras de lo que Jesús decía, porque lo que querían era meterlo preso. Pero cuando el sacerdote confronta a Jesús, estoy hablando de Jesús antes de llegar a la cruz, lo confronta, Jesús se quedó callado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús reconoció que aunque ese sacerdote estaba mal y estaba siendo usado por el diablo para poderlo meter a él preso, Jesús sabía el plan y le dijo: ¿cómo es eso que tú estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús se quedó callado. Y después le responde Jesús y le dice: eso tú lo has dicho, o sea, yo no lo dije yo, porque eso que tú estás diciendo solo el sumo sacerdote podía reconocerlo. Yo no puedo venir a decir que soy un sacerdote o que soy el Hijo de Dios. No, el Señor tiene que poner en alguien que lo diga. Por eso fue que cuando el Señor, hermano, les preguntó a los discípulos: ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Ah, muy bien, eso no te lo pudo revelar hombre, carne ni sangre, eso te lo reveló Dios. Pero cuando el sacerdote vino a hablarle a Jesús, Jesús se quedó callado. Mire qué ejemplo, hermano, porque a veces cuando el sacerdote está hablando, la gente también está hablando. Y Jesús dijo: no, tú eres un sacerdote. Que el sumo sacerdote le llegó a hablar y lo dejó callado. Él se quedó callado, no que lo dejaron callado, él se quedó callado, no quiso contestar. Eso nos da a nosotros una gran enseñanza. Pero bueno, entonces en la boca debe de haber sabiduría y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca. Dice amén. Bueno, ¿sabe qué? Lo vamos a dejar ahí. Es que tengo tantas cosas lindas aquí, hermano. O me espera, deme unos 10 minutos y yo le voy a terminar rapidito, ¿sí? Ah, no, dijo el hermano, entonces nos vamos. Ya, hermano, el Nilson tiene la puerta abierta. Éxodo 30:31 para salir corriendo. Leamos esto pues rapidito, Nueva Traducción Viviente. Y dile al pueblo de Israel: este aceite, oiga bien pues, este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Ese aceite consagrado es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad.
Mira, aquí hay una instrucción linda, hermano. Porque el aceite para ungir era única y exclusivamente para el sacerdocio. Eso dice instrucción. La otra instrucción era que no podían ellos mezclar o poder hacer algo parecido, no se podía. La otra instrucción era que a los únicos que se podían ungir eran a los sacerdotes. Por eso es que yo no, hermano, yo no soy de los que, mire, no me gusta eso, que mire, hermano, vamos a llevarnos aceite para irle a poner al fulano, porque tenemos que tener cuidado a quién unges. Si es que el aceite que te están dando es un aceite que solo se usa para sacerdotes, asegurémonos que sea un sacerdote, pues. No se podía ungir a nadie más, tenía que ser solo para ungir al sacerdote. Y el aceite era el aceite que se preparaba en el tabernáculo. Ese aceite no lo preparaban afuera, lo preparaban los mismos sacerdotes. Entonces, algo que tiene que tener el sacerdote siempre: aceite de la unción, aceite para ungir. Eso debemos de tener. Pero mire, hermano, como le dije que iba a ir rápido, dice Números capítulo 4 y versículo 16: Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será responsable. O sea, yo tengo aceite, pero yo también debo de ser responsable por ese aceite. Dice acá: será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático, la ofrenda diaria de grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario. Entonces, ¿sabe qué? Había una responsabilidad. Yo soy responsable, sobre mí caerá la culpa si yo llego y tomo de ese aceite, hermano, y voy a ungir a alguien que no sea sacerdote. Amén. Entonces usted debe de tener, mire, esto es una responsabilidad de parte de Dios, hermano. Eleazar era el sacerdote y ahora era él el responsable de todo esto. Pero ya le expliqué que el aceite de la unción era única y exclusivamente para el sacerdote. Él era el que la tenía. Ahora dice la Biblia en Jeremías capítulo 31 y versículo 14: y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Pero como así es, como es el sacerdote, así va a ser el pueblo. Entonces el sacerdote tenía que tener aceite de la unción. Pero aquí también dice el Señor: Él va a llenar con abundancia el alma de los sacerdotes. Pero fíjese que yo he encontrado otras versiones que me llamaron mucho la atención y yo se las quiero mostrar acá. La Biblia latinoamericana dice: daré a los sacerdotes harta manteca, y mi pueblo quedará satisfecho con mis regalos. Ya le voy a explicar esto, es que esto está lindo. La Biblia, palabra de Dios: colmaré a los sacerdotes con la grasa de las víctimas, y mi pueblo se saciará de mis bienes, oráculo del Señor. Entonces, ¿sabe qué pasaba? Ahí dice la Biblia que el Señor venía y le daba a los sacerdotes manteca. Algunos de nosotros ya se nos nota la manteca, pero aparte de eso, el Señor les daba otra manteca. Así dice ahí, ¿verdad? Daré a los sacerdotes harta manteca. Sí, hermano, mire pues. Pero la otra dice que los colmaba con grasa de las víctimas. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme, por favor. ¿Sabe cómo usaba? ¿De dónde sacaban el aceite de la unción? ¿Perdón? De los cabritos, pero sí, pero mire, ¿de dónde sacaban el aceite de la unción?
los sacrificios. ¿Sabe qué hacían? Que ponían al becerro, las víctimas, o sea, lo que traían al ¿cómo se llama? En el altar donde los sacrificaban se quemaba todo, hermano, hasta la grasa. Pero cuando se quemaba la grasa, destilaba un aceitito. A usted no le ha pasado, pues usted cocine cerdito y le va a quedar ahí, hermano. El fuego derretía la grasa, el fuego hacía todo, de tal manera que ese aceite que usaban ahí, lo mezclaban con el aceite del olivo. Y era el que usaban para ungir. Eso está lindo, hermano. Pero bueno, le voy a poner otro versículo porque yo me gozaba con esto, hermano. Mire, Salmo 23:5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido, porque el aceite de la unción se la daban para ungir, ¿ok? Entonces, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿ok? Muy bien, entonces para ungir, miraba esas palabras, mire lo que dice acá, pues. Ungir viene de la palabra dashem. Dashem quiere decir aceptar ceniza, pero dice acá que era de la grasa de los sacrificios. Aceptar ceniza, dice aceptar ceniza, confortar, engordar, engrasar, prosperar, recoger, ungir. Entonces el dashen, él me va a ungir con el dashen. ¿Cuál es el dashen? Es el aceite, pero ¿qué aceite? De los sacrificios, ¿verdad? Estamos bien. Entonces el Señor dijo que a los sacerdotes Él los tendría llenos de abundancia de dashen. Él les iba a dar el dashen. Vale. Pero como usted y yo ya entendimos que para obtener el dashen era necesario quemar el sacrificio. Era necesario subirse al altar y que dejar que el fuego lo quemara todo, para que cuando estuviera bien quemadito empezara a destilar esa unción. Por eso es que el sacerdote, hablándolo espiritualmente hoy en día, no podrá tener el dashen si no se quiere subir al altar para que lo sacrifiquen y para que lo quemen, para que entonces pueda destilar la grosura. ¿Por qué le daban grasa? Yo lo llenaré de abundante grasa, de abundante manteca. Eso decía la versión. ¿Por qué? Porque cuando usted pone la manteca con el fuego, ¿qué pasa? Se hace aceite, ¿verdad? Entonces a ellos les daban la manteca. El pueblo, el sacerdote tendrá que tener manteca, pero la manteca se obtiene después de haber quemado el animalito. Pero mucha gente hoy quiere tener unción, pero no quiere dejarse, no quiere subirse al altar para que lo quemen. Dejar que el fuego de la unción lo queme, dejar que Dios en su Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo lo queme, hermano. Mire, porque dice que Él quema la grasa, quemaba la grasa del animalito. Y cuando nosotros vemos, la grasa no es buena, la manteca. Vaya, pero dice que Él me unge. Entonces dashen, Él me va a ungir. Pero luego habla de otro aceite. Y es aquí donde, hermano, esto es lindo, mire. Ese es el aceite shemen. El shemen es grasa especialmente líquida, como de olivo, a menudo perfumada. Figurativamente riqueza, dice riqueza. Figurativamente riqueza, aceite, bálsamo, unción, ungüento. Entonces, muy bien. Entonces Dios le da al sacerdote el dashen y el shemen. ¿Ok? ¿Dónde obtengo yo el dashen? En el altar. Cuando yo me subo al altar y yo le permito al Señor que queme toda grasa, que queme todo lo que no sirve, que dejarme llevar por el Señor, y entonces la unción cae, hermano, y viene a hacerse un aceitito.
que después con ese aceite de esa unción usted puede ir a ministrar, usted puede ir a poner en otro sacerdote, recuerde, en otro sacerdote. Pero también Dios da el shemen. Pero mire las particularidades de esta cosa. Ay, es que yo me gozaba. Porque el dashen era usado para engrasar. Y el shemen era usado como bálsamo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es la diferencia entre embalsamar y engrasar? Es que esto es lindo, hermano. Para eso sirven los aceites. Por eso Dios le dio al sacerdote de estos dos aceites, el aceite dashen y el aceite shemen. Bueno, aquí empiezo yo a predicar. Aquí empieza la prédica, pero aquí la vamos a dejar. Yo solo le voy a explicar eso y después el viernes continuamos. ¿Para qué servía ese aceite entonces? Dice que el dashen servía para engrasar, pero el shemen servía para embalsamar. Ahora, ¿cuál es la diferencia pues? Entonces sabe que como yo tampoco sabía, y yo lo entiendo a usted porque yo tampoco sabía, entonces como para salir de la ignorancia yo necesito saber, yo busqué en un diccionario. Engrasar, untar o ensuciar con grasa. Wow, qué descubrimiento. Aplicar grasa a una superficie para facilitar su deslizamiento sobre otra, reduciendo el rozamiento. Eso es engrasar. Pero, mire, embalsamar es un vocabulario de uso anticuado y que no se encuentra registrado en la Real Academia Española, que se trata de llenar de sustancias balsámicas en las cavidades de los cadáveres, que se emplea en la antigüedad, o de inyectar con ciertos líquidos o diversos métodos para descomposición de los cuerpos muertos. Entonces déjeme explicarle aquí algo que Dios me estaba dando, hermano. Yo se lo quiero dar porque eso es para hoy. Eso es lo que Dios me dio a mí para hoy. Y si no se le quedó nada más del mensaje, acuérdese del dashen y del shemen. El dashen es el aceite que se forma de haber quemado el sacrificio y el aceite que escurría, de la grasa, ¿ok? Ese aceite servía para engrasar. Eso quiere decir que ese era un aceite que se usaba en lo externo, Cuando aquel hombre estaba tirado en la orilla del camino, nadie le hacía caso, pero de repente se para un samaritano. ¿Usted se recuerda de esa parábola? El samaritano viene y unge sus heridas. Pero la palabra que usa ahí para ungir es la palabra dashen. O sea que el sacerdote que se detuvo ahí, el samaritano que se detuvo ahí, lo usó del dashen, del aceite que se usaba. Mire, porque ese aceite servía para las heridas, para las enfermedades. El dashen. Pero el shemen, ese era el aceite que se inyectaba. Entonces el dashen es para lo externo y el shemen es para lo interno. Entonces el sacerdote debe de tener aceite para ungir. Ese aceite para ungir heridas. Alguien está enfermo, vamos a poner del dashen sobre él. Pero alguien necesita liberación, vamos a tener que poner del shemen. Porque el shemen va por dentro, el shemen es inyectado, el shemen no es algo que se muestra por afuera, sino que el shemen llega adentro. Entonces el sacerdote debe de tener los dos aceites. Usted debe de saber cuándo usar una cosa, porque mire, habla del embalsamar, porque era un balsámico, el embalsamar. Yo no sé usted, yo le he contado a usted que una vez me tocó que estar en una iglesia, hermano, que mi papá fue a predicar, era niño, yo tal vez de la edad de Marco, y hermano, resulta que el pastor, su profesión era embalsamar muertos.
Y la noche que estábamos nosotros ahí, de casualidad se murió una persona y él lo llamaron para que fuera a embalsamar un tufo, hermano, a pura criolina. Llegó a la casa porque ese es un olor, pero él llegó, fue a inyectar muertos, de cloroformo, perdón, cloroformo. Yo le decía, papá, pero que lleve aquí a la casa del hermano. Es que era tremendo, pero él fue a inyectar los muertos. ¿Para qué los inyectan? Para preservar su cuerpo muerto. Pero eso no lo van a sobar, eso no es así que le van a echar, eso lo inyectaron. Entonces, ¿sabe qué? Cuando habla del balsámico, por eso hablando del shemen, es algo que Dios te va a inyectar, que Dios te está inyectando para preservarte de corrupción, para que tu cuerpo no se corrompa. Por eso necesitamos del aceite de la unción shemen. Pero también necesitamos del aceite de la unción Dashen. El Dashen es que, hermano, mire que vengo enfermo, hermano, fíjese que tengo una herida, hermano, fíjese que... Entonces pongamos del Dashen. El Dashen es para tu cuerpo, pero el Shemen es para tu interno. ¿Sí me di a entender hoy? Vaya, entonces mire, eso era algo que los sacerdotes debían tener. Por eso fue que el Señor les dijo en Jeremías: yo voy a saciar al sacerdote, yo le voy a dar en abundancia, le voy a dar mucha manteca, le voy a dar mucha grasa. ¿Para qué? Para que él tenga shemen. Pero el sacerdote siempre cargaba su dashem, perdón, su shemen, y cargaba el dashem. Mira, hasta ya me se me trabó la lengua aquí a mí. Mire este pasaje. Y aquí lo voy a dejar, no se preocupe. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por tanto tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué aceite usaron aquí? Porque ahora necesitamos averiguar cuándo es el de Shen y cuándo es el shemen. Este es este es el shemen. Este es el shemen. No, mire, este es el shemen. ¿Por qué? Porque me ha ungido con óleo de alegría. La alegría es algo que está dentro, hermano. La tristeza, ¿dónde está? Entonces, ¿sabe qué viene Dios? Y viene a meter del shemen, de su unción, para sacar su tristeza. Porque, hermano, mire, cuando nosotros vemos en la Biblia, habla, le leía, permítame acá, si regresamos a ese pasaje de Jeremías capítulo 31, me parece que es, se lo voy a poner acá yo. Cuando usted lee el contexto, dice: entonces la novia, la iglesia, se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Y entonces dice: y entonces yo llenaré con abundancia Dashen al sacerdote, y el pueblo va a disfrutar. Pero la alegría que ellos necesitaban era del shemen. Por eso que cuando usted ve el significado, ahora yo voy a regresar a ese pasaje, ese que le estaba mostrando del Salmo 45. Dice: me has ungido con óleo. Ese es shemen. Shemen. Ese es el shemen, el óleo de alegría. Ese es un shemen. Entonces muchos de nosotros necesitamos ese óleo de alegría, hermano. Pero Dios viene para darte a ti del Dashen y del shemen, porque eso es algo que el sacerdote debe de tener. Mire, el sacerdote debe de ministrar paz, el sacerdote debe de tener sabiduría en su boca, la gente debe de venir a buscar la instrucción, el sacerdote debe de bendecir, debe de aprender a bendecir, pero el sacerdote debe de ser responsable por tener aceite, debe tener aceite siempre con él. Por eso decía de Eleazar: él será responsable del aceite del incienso, pero también del aceite de la unción. Entonces, como hay dos aceites, ¿verdad? Entonces, ¿de cuál tienes tú? Porque el Señor dice que iba a llenar a los sacerdotes con abundancia de manteca, Dashen, pero también les iba a dar del óleo, del aceite perfumado.
ese es el shemen. Amén. ¿Quiere usted ese aceite? ¿Necesita usted que es sacerdote, usted necesita ese aceite? Póngase de pie en esta tarde y vamos a orar. Y yo quiero ministrar esta palabra, hermano. Mira, aquí hay mucho que hablar. Yo empecé a investigar cuándo se usa el dashen, cuándo se usa el shemen, porque yo necesito ser experto en eso. No es eso lo que soy, pues. Entonces yo necesito saber cuándo usar estos aceites. Pero de todas maneras necesito aceite. Entonces hoy el Señor viene para llenarte de ese aceite, para darte de ese aceite. Y yo quiero que usted levante sus manos en condición de recibir hoy, porque Dios viene derramando de ese aceite de su unción. Hoy el Señor está trayendo del dashen y del shemen sobre tu vida, para que como sacerdotes podamos hacer nuestra función. Levanta tus manos. Permíteme en esta tarde bendecirte, amado hermano, hermana. Tal vez hemos estado escaseando un poco en el aceite. Tal vez nuestra vida ha estado necesitada de este aceite. Pero como sacerdotes de Dios, tenemos que tener claros que viene sobre nuestra vida un derramamiento de la unción de Dios. Y ese aceite era única y exclusivamente para los sacerdotes. Y tú eres un sacerdote de Dios, reyes y sacerdotes. Él nos constituyó eso para gloria de su nombre. Pero tú necesitas del aceite de la unción. Yo necesito del aceite de la unción. Yo necesito tener vestiduras de gloria, vestiduras de hermosura, revelación. Yo necesito rango. No eres nadie común y corriente, eres alguien especial. Eres alguien especial de parte de Dios. Y hoy el Señor quiere darte del dashen y quiere darte del shemen, para que tú vayas a tu casa, para que tú vayas a los tuyos y tú empieces a ministrar como sacerdote del Dios Altísimo. Tú empieces a ministrar con este aceite en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, una vez más. Agradecido, Señor, por tu palabra. Agradecido, Señor, por esta palabra que hoy tú traes para nosotros, Señor. Porque día a día, Señor, nos muestra, Señor, día a día nos da, Señor, de tu palabra, para que nosotros podamos vivir, Señor, tranquilos, vivir confiados en ti, Señor. Pero, Señor, como sacerdotes tuyos, llamados a ministrar, Señor, llamados a estar en el altar, Señor, llamados, Padre Celestial, a ungir, llamados, Señor, a tener un rango. Hoy venimos solicitando de parte tuya, Señor, que tú derrames sobre nosotros de ese aceite de la unción. Yo necesito del dashen, Señor, y he entendido que para obtener el dashen es necesario que yo me suba al altar, Señor, y que yo sea consumido, Señor. Que toda grosura, que toda grasa, Señor, de mi vida, todo aspecto, Señor, que te desagrada a ti, todo aquello, Señor, que no sirve, quémalo, Señor, en el nombre de Jesús, para que el dashen empiece a destilar, Señor, y yo pueda tener del dashen, Señor, en el nombre de Jesús. Porque no habrá forma de obtener el aceite de la unción más que subiéndome al altar del sacrificio.
Por eso tu palabra dice, Señor, que nosotros debemos de presentarnos como una ofrenda viva, como sacrificio vivo delante de ti, Señor, para que seamos quemados, para que seamos consumidos, Señor. Y que entonces empiece a destilar el Dashen. Súbete al altar en esta tarde y dile, Señor, consume, consume, Señor, mi vida, Padre celestial, todo aquello que nos sirve, toda carnalidad, toda inmoralidad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, consúmelo con tu fuego. Consúmelo con tu fuego, Señor, para que yo pueda obtener del Dashen. Oh, gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu palabra. Porque yo sé, Señor, que tú darás el Shemen. Tú darás el Shemen para nosotros, Señor. Aquello que, Señor, vas a tener que inyectar en nuestra vida. Vas a sacar toda amargura, vas a sacar toda tristeza, vas a sacar, Señor, de nosotros, Señor, todo aquello, Padre celestial, que nos ha impedido buscar tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, trae, Señor, trae sobre cada uno de mis hermanos, Señor, del aceite de la unción. Trae sobre ellos del aceite de la unción, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan ir a ministrar a sus casas, para que ellos puedan ministrar a los suyos, Señor. Que de su boca salgan palabras de sabiduría, que de su boca salgan palabras de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Recibe hoy de ese aceite, recibe hoy de ese aceite en tus manos. Y que el Señor ponga en ti, en esta tarde, de su aceite Shemen, para quitar toda tristeza, para quitar toda amargura, para quitar todo lo que te hace apartarte de Dios, todo obstáculo de tu vida. En el nombre de Jesús. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu revelación, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Yo te agradezco, Padre celestial. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, esta palabra. Porque me has dado, Señor, esta palabra, Señor, para compartir a tu pueblo, Señor. Yo sé, Señor, que no regresará vacía, Señor, y que ellos sabrán qué hacer con esta palabra, Señor. Hoy vengo, Señor, entregando del Dashem y del Shemen sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por la administración de tu palabra sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre celestial, que tú has traído en esta tarde a este lugar, Señor, para oír tu palabra. Que quede grabada en sus corazones, Señor. Que quede grabada en sus vidas, Padre. Que ellos anhelen, Señor, ese aceite de la unción sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo, Señor, en esta tarde. Y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte y adorar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por los presentes, Señor, y aún por los ausentes. En esta tarde, Señor,
Hacemos una oración por nuestro hermano José Luis en la distancia, Padre. Pedimos, Señor, que tú pongas del Dashen y del Shemen sobre él, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que toda dolencia, Señor, toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, se va de su cuerpo, Padre. Y que tú, Señor, operes un milagro para él, Señor. Hoy enviamos, Señor, esta palabra poderosa, Señor. Y te pedimos que tú, Señor, apliques del Dashen y del Shemen sobre su vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Lo bendecimos, Señor, bendecimos a los ausentes, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú, Padre, operes en cada uno de ellos, Señor, milagros, prodigios, maravillas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu pueblo, Señor. Pedimos, Señor Jesús, porque tú, Señor, pongas gracia en nosotros, Señor. Estamos, Padre Celestial, suplicándote una vez más, Señor, delante de las autoridades de la ciudad, Señor, que pongas gracia, Señor, en lo que estamos haciendo, Señor, y daremos a conocer a tu pueblo, Señor, la victoria que tú nos has entregado, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, pedimos, Padre Celestial, por bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, nuestra familia, Señor, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, Señor, y que tú, Señor, nos des éxito en todo lo que hagamos. Bendigo a tu pueblo, Señor, y lo envío a casa con paz y con bendición, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Aleluya. Solo un anuncio pequeño para este domingo que viene. Estaremos realizando nuestro primer servicio de niños. Quiero, por favor, a todos los padres, hermanos, jóvenes, que por favor estemos a tiempo a las 11:30 en el servicio.